Teleangol va donde tú vayas. Escúchenos en multiplataformas. Vive la señal abierta 4.1 y disfruta del mejor contenido siempre cerca de ti. Estés donde estés. Estás junto a Efecto Matinal. De regreso para seguir en esta jornada de día miércoles 10 de diciembre. Un miércoles distinto, un miércoles diferente, con un leve sabor a viernes. Hoy, lo dije antes de ir a la pausa, está con nosotros ya acá en nuestros estudios. Lo vamos a saludar, pero primero lo vamos a encuadrar bien. Ahí sí, pues. Ahí sí que sí. Don Manuel Saavedra Gutiérrez, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido a su Efecto Matinal. Buenos días, Germán, muchas gracias por esa presentación, le agradezco su recibimiento, feliz como siempre de estar en Teleangol en esta semana. Me acordé mucho de usted la semana pasada, Germán. ¿Sí? Me enteré de una noticia que sin duda a usted le va a gustar, sin duda a usted le llama la atención. A ver. Saiko, la banda de Denise Malebrán y Luciano Rojas, fue reconocida con el Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2025. Mira. Saiko, esa banda que es habitual de la programación también de Teleangol, fue reconocida este 2025. Y Denise Malebrán, que por su lado también hizo como su carrera solista. Claro. Y tiene algunas canciones también por ahí. Por supuesto, oiga, y Saiko, que esta banda que la conocemos desde el año 2000. Tiene ya una amplia trayectoria acá a lo largo de todos estos años. Y yo recuerdo la primera vez que vi a Saiko, Germán, fue en un programa que conducía Sergio Lagos en Chilevisión, cuando estaba en el boom de Sergio Lagos, estaba partiendo, ¿se acuerdan? El futuro de Chile. El futuro de Chile, el programa que pasaba los viernes en la noche, ¿se acuerdan? Y estuvo Denise Malebrán, Saiko, estuvieron en el futuro de Chile en vivo. Evidentemente. Es así. Evidente. Claro. En ese tiempo, ¿se acuerda que Sergio Lagos conducía un programa que se llamaba La Legión de los Lagos? Sí. En Radio Rock and Pop. Sí. Oye, yo tuve la posibilidad de conocer a Denise Malebrán hace 3 años atrás aproximadamente. Estuve precisamente en una actividad de la SCD, donde nuestros medios fueron galardonados por ser de los medios que más música chilena tocan en su programación. Y en aquella oportunidad tuve la posibilidad de conversar con ella. Yo la miraba de lejos porque me recordaba obviamente de mi época cuando inicio en la música, y la miraba tan distante y yo la miraba de lejos solamente, y de pronto fue ella la que me habló. A ver, ya. Fue ella la que me habló. Ella me saludó y me dijo: ¿y tú de dónde vienes? Yo soy de Angol. Mira, Angol, me dijo. Oh, yo tuve una prima, y empezamos a conversar, y esa distancia que uno forma por razones naturales con un artista se cortó a un nivel que conversamos un buen rato. Después estuvo Fernando Viergo y tuvimos la posibilidad de estar ahí entre medio conversando con ella, y puedo decir que Denise Malebrán es una gran mujer, no solamente desde el punto de vista artístico, sino también desde el punto de vista humano. Muy humilde y muy asequible para poder conversar con ella. Así es, ella además siempre muy televisiva. Recuerdo, fue panelista de un programa que conducía Nicolás Copano, que se llamaba Duro de Domar, la versión chilena. Estuvo también ella, y siempre en la televisión, siempre mostrando otras facetas ella. Es que es una mujer muy guapa. Además, muy guapa. ¿Cierto? Y además una mujer muy política, ella es muy cercana a la centroizquierda, muy cercana al mundo del progresismo. Debe estar muy nerviosa por lo que va a pasar el domingo. Sin duda. Lo vimos anoche en el último debate. Don Manuel, hoy día nos convoca un temón. Hoy día, si habláramos, estaríamos hablando dentro de los 10 más pedidos. Dentro del lenguaje de Sergio Lagos, un temón. Claro. Es así. Porque para Sergio Lagos no es... Así es así. Eso sí. Él lo hacía al revés.
Hoy nos convoca una ley que, caramba, que nos hace bien conversar sobre esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la ley del consumidor. Una ley que existe, amiga mía, existe, amigo mío, no es una nebulosa. Cuando usted va a un supermercado, cuando usted va a un negocio y usted ve el producto que usted va a comprar, hablemos de los tallarines, por ejemplo, y el tallarín, usted lo toma, qué buena oferta, usted dice, están a 580 pesos, por decir pesca su tallarín, se va para la caja y usted lo pasa por la caja y resulta que dice 1.200 pesos. Oiga, pero yo, no, es que está... Usted sepa que tiene un derecho que la ley del consumidor le otorga y que de eso nos va a hablar ahora don Manuel Saavedra Gutiérrez. Así es, pues Germán. Otra de las cosas que me estuve acordando mientras preparaba este tema es que usted una vez lo escuché decir en este programa que, bueno, yo sé que dentro de su sitcom favorita una de ellas es Alf, por ejemplo. Y que el final lo había dejado muy contrariado a usted, el final de Alf, que le había provocado ahí algunos temas, porque había sido muy abierto, ¿se acuerdan? Bueno, Alf llegó a Chile a la casa de la familia Tanner. Y Alf además era un programa, una sitcom que producía la NBC. Entonces ellos aprovechaban de Alf para hacer guiños a programas también de la NBC. ¿Se acuerda del Tonight Show, de Letterman? La Rueda de la Fortuna. A Alf le encantaba ver la Rueda de la Fortuna. Se ve unos chistes por ahí que le hacía Willy cuando Alf molestaba a Willy, le decía, bueno, Mr. Ed por lo menos se quedaba en el establo, decía Willy, Mr. Ed también. Y uno de los programas favoritos de la familia Tanner era el show de Ed Consumidor. ¿Se acuerdan? Que era una especie así de en su propia trampa, pero llevado a la ambientación gringa. De hecho, una vez el consumidor estuvo en el programa, en la casa de los Tanner, y la idea de él era defender a las personas que habían sido víctimas de alguna vulneración de sus derechos. El show de Ed Consumidor, porque de esa precisamente es la idea de este derecho del consumidor, que es un conjunto de normas, Germán, que lo que busca es proteger los derechos de los consumidores en las relaciones de consumo con los proveedores de bienes y servicios. De eso se trata este derecho del consumidor, que está regulado en la ley 19.496, que se llama la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Usted nos decía que había un derecho, usted menciona el derecho a que se respete el precio de la góndola, pues, por ejemplo. Del fleje, de la góndola, de la oferta. Eso, respetar el precio de la vitrina. Si en la vitrina hay una cosa, como decía usted, un tallarín que se lo ofrecen a 500 pesos y usted después va y lo compra, no, valía 2.000, tienen que respetarle el precio de la góndola, como se llama, el precio de la vitrina. Caso contrario, usted puede reclamar en el CERNAC. Exacto, y eso es algo que, ojo, porque aquí, existiendo la ley, existe el derecho. Y hay algo que es importante decirle a la gente que nos ve y nos escucha, porque comúnmente la gente, uno, tiene miedo de exigir sus derechos, o dos, no tiene tiempo de exigir sus derechos. ¿Por qué? Porque llegan a la casa, se dan cuenta que hubo y no vuelven a reclamar. No quieren volver a reclamar porque no hay tiempo. O, en definitiva, muchas personas tienen miedo de reclamar por lo que les puedan decir. Pero quiero decirles a ustedes que cuando ustedes reclaman un derecho, no tienen que tener miedo, tienen que sentirse empoderados o empoderadas en una ley que los protege. Por supuesto, y para eso está la ley, para que la gente haga uso de esos derechos, ¿ve? Y los aplique. Y en el caso que se vulnere alguno de estos derechos, las personas, Germán, pueden hacer uso de su derecho a reclamo. Como dice usted, pueden reclamar en el mismo supermercado, en el mismo lugar donde compraron, pueden interponer alguna denuncia también en el CERNAC, o incluso pueden después interponer alguna querella por infracción de derecho del consumidor, que lo pueden hacer en el juzgado de policía local, con la respectiva indemnización de perjuicios. Claro que sí. Entonces se pueden hacer cosas, se pueden hacer este tipo de tomar este tipo de medidas, y la idea es que la gente así lo haga.
¿ve? Que la gente así lo haga. Las personas dentro de todos estos derechos, Germán, tienen derecho, por ejemplo, a una información veraz y oportuna. La información tiene que ser clara, completa y comprensible con respecto a los productos que usted está comprando. Tiene que saber el precio total del producto. ¿Se ha fijado usted que a veces le ponen un precio grande, después más abajito le ponen otro y como está pasando en algunos supermercados nuevos acá en la ciudad de Angol? Entonces la idea es que todo sea lo más claro, siempre, para el consumidor, para la persona que está comprando pueda tener derecho a tener esta información veraz y oportuna. Ojo, lo que decía usted, Germán, la publicidad es vinculante. La empresa informa o publicita a ser parte de este contrato. Si se promete un anuncio, un descuento, un precio más bajo, una característica o una fecha de entrega o lo que sea, la empresa está obligada a cumplir con esto. La publicidad sí es vinculante. El precio de la góndola, el precio de la vitrina, el precio del fleje tiene que ser respetado. Una realidad que vemos más común de lo que pensábamos. Claro. De hecho, hace no mucho, no más de 24 horas, hubo una persona que se viralizó en redes sociales porque hubo un supermercado en la capital que no le respetó una oferta que era y hizo un desmadre. Yo creo que no es lo recomendable en estos casos, pero sí lo importante es entender que cuando hablamos de derechos hay derecho a la información veraz y oportuna, que eso indica que la información veraz precisamente es aquella en que no se le engañe a usted con un 2x1, con un 3x2, claro, por ejemplo. Se le pone el precio grande de uno, no, después era uno nomás, que si usted compraba más ese era el precio solo de uno, que no. Claro, que todo ese tipo de cosas estén claras para que la gente pueda adquirir sus productos. Exactamente. Está también dentro de los derechos el derecho al consumo seguro. Porque dentro de sus derechos está de que, por ejemplo, si usted compra un producto que está vencido, no es culpa suya. No es culpa suya. El negocio, el supermercado, lo que sea, debe tener la precaución de ir retirando los productos que están por vencer. Ni siquiera el mismo día, días antes, deben ser retirados los productos por vencer. Por vencer, claro. Y si después usted compra un producto que está en descomposición, llega a la casa, lo cocina, se lo come, se enferma, perfectamente también puede recurrir contra el supermercado, contra la tienda que procedió a la venta de ese producto. Derecho a la libre elección. Usted ¿También? elige, no viene la vendedora y le dice, ya, mire, ¿sabe qué? Este pantalón, el que usted le queda bien. Claro. No es que yo quiera ese, no, es que de este... Tiene que llevarse este. Usted elige. Tiene todo el derecho a elegir la persona, ¿ve? Elegir, y si no quiere, y si puede estar listo para allá, y después se arrepiente, también está en su derecho a arrepentirse. Aquí entramos en un terreno que en el último tiempo ha dado que hablar, el derecho también a la no discriminación arbitraria. Y aquí es donde la famosa frase de el derecho de admisión muere. El derecho de admisión es algo que no existe. Así es. ¿Se acuerda que antes en algunos lugares no dejaban entrar a la gente que andaba con zapatillas, por ejemplo? Ajá. Ya no se puede hacer eso. Hablamos de locales nocturnos. Locales nocturnos, claro. Si hay algún local nocturno, si hay alguna discoteca o algo que le prohíbe el ingreso a alguien por andar con zapatillas o con una vestimenta no apta, se está arriesgando precisamente a una demanda por no cumplir con la ley del consumidor. Por una infracción a la ley del consumidor o una querella. ¿Ve? Una querella que se presenta ante el juzgado de policía local. Puede también hacer un reclamo a la persona ante el Servicio Nacional del Consumidor, que también el servicio puede pasarle una multa a ese local o a eso o al lugar donde haya ocurrido esto. ¿Ve? Pero la idea es que se entienda que las personas no pueden ser discriminadas. ¿Se acuerda, por ejemplo, antes cuando usted quería comprar una entrada para un concierto en una tienda, en una multitienda, usted llegaba a comprarlo, sacaba su billetera y decía, no, solamente para la gente que tiene tarjeta. Sí. Tiene que comprarlo con su tarjeta. Y de ahí en adelante empezaron las ventas por tiquetera, que terminaron solucionando muchas cosas, pero trayendo otros problemas, como por ejemplo quedarse sin entrada o que el precio de la entrada sea tan alto que sea prácticamente imposible de adquirirlo por todos los gastos
los gastos que vienen asociados a la compra de su entrada. Bien. Está también el derecho, el más conocido de los derechos. Yo creo que aquí vamos a hablar quizás dentro de lo más conocido que está. El derecho a la reparación, sí. El derecho al cambio o la devolución del producto. El derecho a la garantía legal, dice usted, ¿cierto? Que es el que la ley del consumidor amplió este derecho pasando del antiguo 3x3. Dice aquí que usted tenía 3 meses para poder hacer esto. Ahora tiene 6 meses para poder elegir, como decía usted, si le devuelven su dinero, si usted cambia el producto o si accede a una reparación gratuita. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, acá, eso es elección del consumidor. La empresa, así como usted decía antes, Germán, no lo puede discriminar, no lo puede obligar a elegir un producto, tampoco lo puede obligar, en este caso, a aceptar si prefiere la reparación, si prefiere un cambio o si prefiere la devolución de su producto. Tiene 6 meses usted desde la recepción del producto para hacer uso de este derecho a la garantía legal. ¿Ve? Esto pasa mucho, Germán, ojo, para la gente que compra, que le gusta comprar por internet, el e-commerce. El e-commerce. El e-commerce también, estos derechos también se aplican o se extienden a aquellas situaciones. Está el derecho a la garantía de la satisfacción. Es increíble, pero es un derecho. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que sentirse satisfecha o satisfecho de la compra que usted realizó. Si no se siente satisfecho, usted tiene derechos precisamente que tienen relación con el derecho anterior. Claro, ¿cierto? O a que le cambien el producto, o a que se lo reparen, o a que le devuelvan su dinero. Íntegro. Todo. A diferencia que haya comprado un pasaje de avión. No, ahí ya. Porque ahí usted cuando compra el pasaje de avión y acepta las condiciones. Ahí se rige por otra normativa. Claro. Exacto. Además, cuando se dieron cuenta las líneas aéreas que esto era un negocio, le empezaron a vender a usted el pasaje con la opción de derecho a devolución. Y usted paga un poquitito más y las líneas aéreas le devuelven la integridad si usted lo necesita, pero usted pagó para eso. Así es, pues, ¿ve? Pero, como usted dice, eso es otro, estamos ahí en otro tipo de servicio, digamos. Lo que derecho a los contratos claros. Y aquí esto es re importante, Manuel, ¿sabe por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno saca una tarjeta de crédito, viene un mamotreto. Sí. Viene un mamotreto de... Que nadie lee. ¿Y qué pasa? Y voy a citar a nuestro querido amigo Bombo Fica. A ver. ¿Qué pasa cuando usted contrata esa tarjeta? Comúnmente vienen seguros asociados. 2 seguros que por ley en muchos casos deben ir, que es el seguro de gravamen y el seguro de cesantía. Perdón. Y a usted no le informan, a usted no le dicen que vienen esos seguros. No. Y resulta que usted los termina pagando, pero usted puede eliminarlos. Sí, los termina pagando, incluso a veces termina no haciendo uso de ellos. Claro. Porque como no sabe, si puede que perder su trabajo en un momento y tiene a lo mejor ese seguro de cesantía, tampoco hace uso de él. Entonces usted tiene derecho a hacer contratos claros. Sí. 1, que sean entendibles, que no contengan cláusulas abusivas y debe ser entregado para su revisión. Y tiene que revisar el contrato la persona que lo va a firmar también. Exacto. O sea, si usted le van a pasar el contrato, que se lo entreguen y no que se lo hagan firmar, sino que pásemelo, déjeme, mientras usted atiende a 20 personas más si es necesario, déjeme dar una vuelta y revisar el contrato antes de firmarlo. Así es. ¿Ve? Tiene que hacer eso, tiene que, no sé, si tiene algún abogado particular que lo atienda, que le ayude en la revisión de ese contrato, que le diga, puede firmarlo, no puede firmarlo, puede ir con algún pariente, quizás con alguien que tenga conocimiento de estos temas antes de ver esas situaciones. Sobre todo, ¿sabía usted, amigo mío, que usted tiene otro derecho que uno se entera cuando comienza a estudiar sobre el tema? Existe el derecho, fíjese usted, a conocer el costo total de su crédito. A ver, sí, pues. Y tiene que el banco, en este caso, o la tarjeta de crédito, informarle cuánto usted va a terminar pagando al final y cuánto va a pagar en cada cuota. No es que usted, después de pagado el crédito, usted va a sacar cuenta y va a decir, esto me va a terminar saliendo. No,
se le debe informar, es un derecho. Claro, sobre todo en estos créditos, Germán, que se piden en UF, por ejemplo. Sí, y usted tiene que devolver después un determinado porcentaje de una UF, eso puede ir subiendo todos los meses. ¿Ven? Entonces también el banco tiene que hacerse cargo de aquella situación. Usted tiene derecho a una competencia leal. Sí. Usted tiene derecho a que no exista una palabrita, que usted la conoce muy bien, y que se llama colusión. Colusión, que ha pasado en varias ocasiones acá. Sí. Pues, se acuerda con los pollos, con el confort. De hecho, con la colusión del papel higiénico terminaron indemnizando a las personas, se acuerda, con 7.000 pesos en las cuentas de cada uno, en una medida que es total y completamente contraria al derecho del consumidor, porque digamos que fue una solución más política que legal en este caso, sino que lo que correspondía era una multa para las empresas. Claro, que se coludieron, incluso hasta en algunos casos el cierre y ahí de aquellas empresas. Ahí estamos hablando de una macrocolusión, una colusión en grande, pero también existen las microcolusiones, donde voy a dar un ejemplo burdo, no voy a citar nada en específico porque no tengo pruebas para demostrarlo, pero sí es algo que se sabe. De pronto en un lugar establecido se instalan locales. Hablemos, por ejemplo, de una feria donde hay verduras. Yeah. Y se ponen de acuerdo en los precios precisamente para que no exista competencia, sino que los consumidores se vean obligados a comprar al mismo precio. Y ahí se elimina una ley que es de oferta y demanda. Claro, y la misma ley que hace usted, una competencia leal entre las personas, porque eso es lo que termina beneficiando a los consumidores al final. Si la gente, como dice, se pone de acuerdo, ojo que pueden estar hasta cometiendo delitos. Sí. Las empresas con ese tipo de delitos contra el mercado. ¿Ven? Competencia desleal, puede intervenir aquí la Fiscalía Nacional Económica. Mucho ojo con eso. Mucho ojo, puede hasta costarle a la empresa su cierre en algún momento, claro. ¿Ve? No nos olvidemos que hoy día además las empresas pueden ser condenadas por la comisión de delitos. Ley 20.393. Entonces, mucho ojo con el tema de las colusiones, con esto de ponerse de acuerdo. Vimos el caso de los pollos, ¿se acuerdan? El caso de las farmacias. Sí, la colusión de las farmacias. La colusión de las farmacias, que fue un escándalo. Fue un escándalo. La colusión de las farmacias, la colusión de el papel higiénico, como decíamos. Entonces, son cuestiones que, si estamos o abogamos por el libre mercado, siempre, hay que dejar que el mercado entonces se autorregule, pero esto de andar fijando precios para que todos puede traer consecuencias muy nefastas para los consumidores y para las propias empresas también. La verdad es que tenemos acá un tema que, de hecho, por acá me decían qué buen tema se despacharon hoy día, gracias al abogado. Información también que puede ser múltiple, tenemos mucho que conversar sobre esto, pero lo más importante de todo es que la gente entienda que tiene derechos. También sí hay deberes. Por ejemplo, volvamos al caso del supermercado. ¿Qué pasa si usted, voy a hablar en buen chileno, se pasa de pato a ganso y usted toma un fleje de un producto que es más barato, lo pone en el producto que es más caro y después lo quiere pasar? Ojo, porque los supermercados tienen cámara, ojo, porque los supermercados tienen guardia, y ahí también ese es un deber suyo de no querer pasarse de pato a ganso. No. Lo mismo que hacen muchas personas que pesan una carne de una determinada calidad, ¿cierto? Y después lo pesan otra, y después cambian las bolsas. También hay que tener ojo con eso. Claro, ojo cuando usted va al pan y usted... Porque ahora el pan es de autoatención. Sí. Usted aprieta y le pone, no sé, pan normal cuando lleva pan centeno. Sí, porque y pasa por la caja. Eso puede ser detectado por la caja. Sí, y va a pasar un mal rato. No se va a ir detenido, pero va a pasar un mal rato. No, y si hay harta gente, todos lo van a quedar mirando, claro, y lo van a apuntar. Me dice, mire, él se quiso pasar de vivo en este caso. Y ahí también hay un derecho que es súper importante y donde entramos nosotros también los medios de comunicación, que es el derecho a que le respeten sus ofertas, sus promociones y la publicidad. Sí. Usted escuchó que el auto que usted quería estaba a
tanta cantidad de dinero, a 10 millones de pesos, perfecto. ¿No? En la publicidad decía que costaba 10 millones de pesos, yo llego aquí, cuesta 12. Pues que decía desde 10 millones de pesos, decía la publicidad. Exacto. Y eso usted tiene que tenerlo muy claro, porque a mí, yo le estoy diciendo algo que he escuchado reclamar. Tenga mucho cuidado con dos cosas que ocurren en la publicidad. Visual, la letra chica y los conceptos cortos. Así es. Desde, lo que acaba de decir Manuel, valor desde los 10 millones de pesos. Claro, desde los 10 millones de pesos el auto básico, precisamente el que no estaba en la foto, porque estaba en la foto era el full. Y usted, 10 millones de pesos, qué lindo el auto. Y está barato. Y está barato. Usted no ha sido engañado, usted ha caído en su propia trampa. En su propia trampa. En la de no leer, en la de no escuchar, por lo que tenga cuidado, porque nos ha tocado conocer casos de personas que reclaman por publicidad engañosa, que en el fondo no era publicidad engañosa, era publicidad capciosa, bien hecha, sí. Bien hecha, porque está bien hecha la publicidad. En el fondo cumple con la ley, lo que significa que mientras una publicidad cumpla con la ley, no está. Ahora, si el auto dice no sé, Toyota Hilux 2025 cuesta 12 millones de pesos, ahí ya estamos hablando de que le entregaron la información completa, el modelo, el año, la marca y que vale tanto. Y si usted va y se encuentra con que no cuesta 10 millones, cuesta 12 millones, ahí usted tiene todo el derecho de exigir que se lo dejen a ese precio. Porque volvamos a lo que pasa con el retail, volvamos a lo que pasa también con las compras digitales. Hay personas que se dedican en los Black Friday o en los Cyber Monday a detectar precisamente los errores. Le ha pasado al retail mucho. Le pasó, recuerdo una oportunidad con un iPhone que estaba como a 140 pesos. Ya. La persona que digitó se equivocó en la digitación y hubo un Vivaldi que lo detectó, lo compró y no compró uno, compró varios y le tuvieron que respetar el precio porque es lo que estaba puesto ahí. Ahora, inmediatamente la empresa cambió el valor y lo puso en el valor original, que eran 1 millón y fracción, pero hay mucha gente que se dedica precisamente en los Black Friday, en los Cyber Monday, a detectar precios que están errados para comprarlos y aprovecharlos. Hubo también una oportunidad, pasaje en avión, que una familia completa viajó por un error de una línea aérea. Ya. Mire, claro, porque como dice usted, hay que respetar el precio de la promoción. Exacto. El precio, los descuentos, la misma promoción, con ese 3x1, productos acá, vale tanto, y hay que respetar eso después. No puede salir con que no, que esto no era así, que hubo un error, que se equivocó. Hay que respetar siempre el precio de la góndola, el precio del fleje, el precio de la promoción. Cuando se hacen, como decía usted, promociones en los medios de comunicación, tiene que ser respetado eso también. ¿Quiere que le traspase una sabiduría que me traspasó mi hija? A ver. Porque los niños y las niñas sobre todo tienen un... Pero es que lo hemos dicho acá, Germán, y lo ha dicho usted también con Roberto Saldivia. La crianza no solo es que los padres le enseñen a los hijos, sino que también los padres aprender. Yo aprendí una enormidad con mi hija. Y un día me dijo, oye papá, no voy a dar nombre de supermercado, no voy a dar nombre de marca ni nada, para no herir susceptibilidades. Ya. Pero me dijo, oye papá, ¿te diste cuenta esta de las ofertas de los 3x2 y todo? Se ven buenas, papá, me dijo. Pero ¿sabéis qué me dijo? No tiene ninguna gracia porque los productos del 3x2 generalmente son más chicos que los productos normales. Por ejemplo, me dijo, y me dio un ejemplo, la mayonesa, si tú la tomas, papá, me dijo, te vas a dar cuenta que no es de 1 kilo. Me dice, es de 750 gramos. Y yo quedé así como, yo quedé, y resulta que fuimos, y efectivamente, los productos del 3x eran más chicos que el producto que comúnmente tú ves. El chocolate que todos compran, para no nombrarlo, no era ese chocolate, era más chico. Y uno cae en eso, pero en el fondo el supermercado no está haciendo no está cometiendo ningún delito, porque ellos dicen 3x,
No dicen 3 por tanta cantidad de kilos, tanta cantidad de gramos o litros. 3 chocolates de tal tamaño o 3 mayonesas de tal marca, claro, no dicen eso, sino que ellos solamente hablan de productos. Claro, cuando usted va a elegir los productos son más pequeños. Después de la pandemia también los productos cambiaron, empezaron a ser más pequeños, se dio cuenta también. Sí. Y varios tardamos, pues los precios eran los mismos, pero usted compraba, llegaba a la casa, no sabía por qué duraban menos, y claro, porque eran más pequeños, pues. Bueno, ley del consumidor es algo que usted puede googlear. Es algo que usted puede ChatGPTear, es algo que usted puede conocer. Hoy día quisimos conversar de eso con nuestro abogado Manuel Saavedra Gutiérrez, porque precisamente vamos a comenzar a conversar. Se viene el verano y vamos a poner un poco mal. De hecho, la próxima vez que venga Manuel va a venir con una guayabera similar a la mía, para relajarnos un poquito más y conversar sobre temas que son más cotidianos y que a usted le pueden afectar. Pero si tenemos que resumir en algo, Manuel, esta conversación del día de hoy, sin duda es que hacer entender a la gente que no tiene que tener miedo por exigir sus derechos y que se haga el tiempo, porque para hacer los cambios cuando usted compra algo, se da cuenta cuando usted compra algo, sobre todo cuando compra ropa, los vendedores le dicen, tome, ahí tiene el ticket de cambio, tiene tantos días, tiene tantos meses, tiene tanto tiempo para poder ejercer el cambio. Eso es no porque la empresa sea buena o sea buen samaritano, sino que es algo que está implícito en la ley. Es el deber de la empresa hacer eso. ¿Se acuerda que nuestra amiga Alejandra Malián decía, sin denuncia no hay delito? Acá es lo mismo, pues sin denuncia. Un saludo a Alejandra Malián, que está en Coyipulli en estos momentos. Le mandamos el saludo para allá a Alejandra. Un gran abrazo. Está en su terruño. Está en su terruño ahí ya. Felicitaciones. Un gran abrazo para Alejandra. Como le decía acá, es lo mismo. Si usted no denuncia ante el CERNAC, no denuncia ante el juzgado de policía local, no va al mismo supermercado o a la misma tienda donde usted le vendieron el producto, después no va a poder hacer efectivos sus derechos. Que como bien dice usted, Germán, esos derechos están en la ley. ¿Ya? Esos derechos están en la ley, y si están en la ley es para que sean aplicados, para que la gente pueda hacer efectivos, y si es víctima de alguna injusticia o de alguna vulneración de sus derechos al consumidor, pueda reclamar donde corresponda y pueda ser reparada esa injusticia, esa vulneración que sufrió la persona. Y de esta manera nosotros estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, acompañados por nuestro abogado Manuel Saavedra Gutiérrez, que nos trajo un temón para conversar el día de hoy. Manuel, le aprovechamos también de dejar los micrófonos para la despedida. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias. Oiga, y otra cosa, mucho ojo con el tema de las querellas de derecho consumidor. Te puede apelarlas en un momento, pero no las puede casar. Después no puede presentar el recurso a la Corte Suprema. Lo que hacen es presentar un recurso de queja. A través de una queja se presenta. También tiene derecho al estacionamiento. Y si la empresa le va a cobrar por el estacionamiento, tiene que responderle después si le roban su vehículo. Lo que le pasó a un colega suyo de acá de Voz de la Tierra. De Voz de la Tierra, sí. A nuestro amigo Marco Antonio Cárdenas, el charro. El charrito Cárdenas, claro. El 30-30. Él mismo, pues. Entonces, él le pasó esto y él pudo recuperar una indemnización después de parte del lugar donde se había perdido su vehículo. Le mandamos un saludo al charrito. Y un gran abrazo para el charrito Cárdenas. Así que eso, Germán, muchas gracias por la presentación. Nos vemos el domingo. El domingo. La comunidad decide. Con usted nos encontramos a las 15:30. 15:30. Y voy a estar acá entonces. Con la gente nos encontramos desde las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana, mire, voy a venir a buscar mi credencial ahora sí que sí. Así es que muchas gracias, Germán, por la presentación, gracias por el espacio, gracias a Teleangol. Nos vemos el domingo a las 15:30 horas. Y a ustedes no se separen de nuestra sintonía, porque ya vienen en la radio las noticias y el deporte en cooperativa. Para los que están en televisión, la cultura entretenida de Nova Sur. Nosotros nos despedimos en esta edición número 567 de nuestro Efecto Matinal.